Para terminar con la etapa de las exposiciones y después pasar a un momento de preguntas y respuestas, tengo el honor de presentar a don Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, mis amigos no me han dejado mucho para hablar. Creo que se ha cubierto bastante cuáles son las amenazas. Recién lo miraba a César acá adelante y me acordaba, hace poquito estuvimos en Quito, Ecuador, con un foro donde fuimos a hablar justamente, a mostrar solidaridad y unidad con Fundamedios, y sobre todo porque estábamos en la semana que Fundamedios iba a ser disuelta. Y te vi acá al lado de la bandera de Estados Unidos y pensé en Correa que si te ven la foto hoy va a creer que sos directamente de la CIA y estando acá en Miami junto a todos nosotros y estas organizaciones, ¿no? Y el Instituto, obviamente, y la Sociedad Interamericana de Prensa, que estamos más a la derecha todavía de lo que ellos puedan pensar. Pero bueno, yo creo que lo importante de lo que hemos, o que ellos han tratado de contar, no tengo mucho para agregar, voy a dar algunos aportes muy pequeños que creo que hubo, por algunas omisiones que creo que deben entenderse bastante del problema de la libertad de prensa. Pero yo diría que lo más importante es que veníamos muy bien en Latinoamérica. Creo que después de las dictaduras militares, en la época democrática que arranca en los 80, prácticamente tuvimos 2 décadas donde habíamos luchado por cosas que nunca habíamos tenido. Y prácticamente estos gobiernos, como han señalado ellos, se han esmerado para tirar por la borda todos los avances que habíamos tenido. Y muy especialmente con los gobiernos, como empieza estas famosas excusas de democratizar la información, que empieza con el gobierno de Chávez, luego sigue con el gobierno de Correa, sigue con el gobierno de Evo Morales y de Daniel Ortega, estos 4 países que están nombrando acá, y obviamente en Argentina también y otros países del Cono Sur. Pero prácticamente de la democratización de los medios de comunicación se salta a la gran excusa de que los medios tenían que ser veraces. Y para lo cual, con esa gran excusa y justificación de la veracidad que tenían que tener los medios de comunicación, porque todos los periodistas y los medios, y muy especialmente los partidos políticos, siempre fueron considerados de oposición, se fue creando una gran polarización entre buenos y malos, entre pecadores y virtuosos, y así es como, por ejemplo, en Venezuela aparece la ley de responsabilidad social, luego seguida por otras leyes en América Latina, pero muy especialmente con esta ley de Ecuador que nace hace 2 años, que es la ley de comunicación. Que después de la democratización, la veracidad, saltan con algo que quiero mencionar, que tal vez César se olvidó, que es algo muy importante de esta exportación de la censura, que tiene que ver con declarar a la información de servicio público. Es decir, algo que Ecuador ha buscado, que lo ha buscado a través del parlatino, que están tratando de imponerlo ideológicamente en otros países, para lo cual la información sería simplemente un servicio del Estado, como puede ser el agua, la electricidad, etcétera, que tiene que ser regulado obligatoriamente por el Estado por cuestiones de bien común. Así que ese es un problema bastante agudo. Pero les decía, el tema de los grandes avances han sido tirados abajo y tirados por la borda por este tipo de leyes. Específicamente hubo 3 o 4 avances muy grandes en América Latina que nos costó décadas de conseguir. Primero fueron las leyes de acceso a la información pública, después de etapas oscuras de América Latina con las dictaduras y con el tema de la censura oficial. Se consiguieron estas leyes, la primera fue en México en el 2002, y a partir de ahí tuvimos leyes de acceso a la información pública, incluido Ecuador, prácticamente en 15 países. Pero la ley de comunicación prácticamente la erradicó, quedó sin vigencia esa ley, y obviamente Ecuador sigue siendo uno de los países más oscuros de América Latina. El otro tema que habíamos logrado, después de muchos años de muchas batallas, y también ayudados por organismos internacionales de otras partes del mundo, era despenalizar los delitos contra el honor. Era prácticamente despenalizar que los periodistas no tuvieran que ir a la cárcel por estar investigando o por estar, tal vez para alguien, faltando a su reputación.
estas leyes de despenalización, la descriminalización de la injuria y la calumnia prácticamente fue erradicada. Estuvimos escuchando aquí que hay periodistas que en Bolivia pueden ir por 30 años a la cárcel. También la criminalización de los periodistas que hablaba César en el Ecuador. Y lo otro que habíamos logrado después de un fallo muy importante que hubo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos era lograr que la libertad de expresión y la libertad de prensa sean realmente maniatados al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para lo cual cualquier persona pudiera ejercer la profesión de periodistas o de informar al público. Eso también prácticamente con lo que pasa en Ecuador, por lo que incluso hablaba César, no solamente los periodistas están obligados a estar colegiados, están obligados de alguna forma de pertenecer o haber salido de algunas universidades, sino también que hay una obligatoriedad para los medios de comunicación a tener contralores internos en materia de ética periodística. Así que, y el otro tema que muy bien se ha señalado en este panel es el grave problema de la concentración de medios en manos del Estado, que en la mayoría de los casos, como es en Ecuador, donde podemos ver que hay 33 medios estatales, en Nicaragua ha quedado solamente una televisora independiente, todas las demás han sido compradas por la familia del presidente Daniel Ortega, y en Argentina hay pocos medios privados en algunas partes del país, directamente han sido comprados por testaferros que obedecen al gobierno kirchnerista, y esto ha hecho prácticamente que desaparezca bastante la información del sector privado, que es una información que ojalá todos estos medios fueran públicos, como a uno le gustaría, como puede tener acá, podemos tener acceso a una información más plural y diversa en el caso de PBS, por ejemplo, en Estados Unidos, pero lamentablemente en América Latina los medios son utilizados como aparatos propagandísticos de parte del Estado, ¿no? Así como medios realmente para hacer propaganda. El tema del avance económico sobre los medios de comunicación es dramático, no solamente por este ejercicio del Estado en materia de información propagandística, sino también por cerrar medios de comunicación, especialmente ahogándolos judicialmente y económicamente, como se ha señalado que sucede en Ecuador. Y yo diría que además lo que tenemos que ver, y que se ha tocado en la primera charla de esta tarde, es el problema en América Latina que estamos teniendo con 2 o 3 grandes cánceres que no están siendo tratados. Uno es el tema de la corrupción, otro la falta de independencia de los poderes, del Poder Judicial muy específicamente, y tercero el problema del narcotráfico, que está haciendo estragos en países que hasta hace poco no se pensaba que estos problemas podían existir, como por ejemplo está sucediendo en este momento en Argentina. Dicho esto, siempre las organizaciones como las nuestras, digo como el Instituto, como la Sociedad Interamericana de Prensa, como los académicos, siempre tenemos varias preguntas que nos hace el público sobre, o los periodistas que son acosados y los medios de comunicación realmente que son hostigados. Y es, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Y yo creo que lo importante en esto es señalar que no somos ni tenemos el poder de policía, que tenemos en cierta forma las manos atadas para poder trabajar en el campo y poder liberar periodistas o trabajar o litigar en procesos judiciales, pero yo creo que lo más importante de las organizaciones internacionales como las nuestras es siempre tratar de estar incrementando e incentivando el valor de la cultura de la denuncia. Yo creo que ahí se basa justamente el trabajo que nosotros podemos hacer. El hecho de que hace poquito estuviéramos en Ecuador en un foro que organizamos juntamente con César y Mauricio, con Fundamedios, y que hayamos invitado a organizaciones internacionales de todo el mundo, nos ha ayudado a crear cierta presión y a que Fernando Alvarado, el gran amigo de César, haya reculado en la disolución de esta gente, ¿no? Creo que
También, por ejemplo, lo importante de un foro como el que organizamos en Ecuador es que hemos, a través de ese foro, y firmado una declaración entre todas las organizaciones presentes, y estamos dirigiéndonos ahora, por ejemplo, a otras organizaciones mundiales y multilaterales, exigiendo que, por ejemplo, al BID o al Banco Mundial condicionen la ayuda económica contra aquellos países que sí están violando la libertad de prensa y la libertad de expresión. Creo yo que si bien por ahí estos gobiernos totalitarios, como en el caso de Venezuela, que no reconocen, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hubo actualmente a favor de RCTV, sin embargo, creo que a pesar de que no se respete, es bueno que estas organizaciones demuestren solidaridad y unidad y estén siempre denunciándolos para dejarlos en evidencia y también para que la historia luego no nos condene por haber quedado en silencio, ¿verdad? Yo creo que justamente el grave problema en América Latina todavía hoy, y que lo estamos viendo por los casos de Venezuela, los casos de Ecuador, es que hay muchísimos gobiernos que todavía, teniendo la oportunidad histórica para poder denunciar a gobiernos colegas, no lo están haciendo. Entonces sí, nos quedamos muy contentos los latinoamericanos con los que los expresidentes de todos estos países estén batallando y estén firmando declaraciones y haciendo cosas por Leopoldo López, por ahora lo que van a tener que hacer por Rosales, o por ir en contra del gobierno de Ecuador, el gobierno de Venezuela. Pero lamentablemente el silencio que estamos percibiendo en América Latina es que los propios gobiernos y colegas de los gobiernos no estén alzando su voz. Y yo creo que ese es otro de los cánceres que tenemos, es la falta de denuncia, creer e incentivar esa cultura de la denuncia que es tan importante. El silencio no es saludable para nadie y creo que en América Latina estamos tratando entre todas estas organizaciones de bien público de hacer algo para alzar la voz. Muchas gracias.